invito, hermanos, que se pongan en pie. Vamos a meditar todos juntos en la palabra de nuestro Señor Jesús. Y abra la Sagrada Escritura en el Evangelio que escribiera Mateo. Vamos a meditar en el capítulo 7, Mateo 7, versículo 24 al 29. Vamos a leer la palabra, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Mateo 7, 24 al 29, y dice así: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Entonces, nosotros sabemos que cuando el Señor inició a predicar, cuando capturaron a Juan el Bautista, él se fue, hermanos, para unos lugares marítimos de Galilea. Luego el Señor comenzó a decirle a la gente: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Comenzó el Señor a predicar el evangelio del reino, pero lo principal que el Señor le instaba a la gente era que se arrepintiera. Pues nosotros sabemos, hermanos, que el Señor Jesús es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y de todos los profetas. Nosotros sabemos que el Señor Jesús hizo a Adán y formó también a Eva. Sabemos que Él separó las aguas y a los secos le llamó mar, tierra, y a las aguas le llamó mares. Y todo lo que existe lo hizo el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Dios verdadero. Él es el que se hizo presente a esta tierra, y aún antes de hacerse presente a esta tierra como hombre, ya sus profetas habían hablado de Él. Habló Moisés, hablaron los salmistas y hablaron todos los profetas. Cuando se hizo presente a esta tierra,
Nosotros sabemos cuál fue la forma que el Señor utilizó para poder ocultarse de Israel. Nació de una familia sencilla, humilde, personas que eran temerosas. María y José eran personas temerosas, eran personas que en ese tiempo ellos ponían por obra la ley, y así se manifestó el Señor por medio de ellos, utilizando a María. Pero fue creciendo en estatura y en sabiduría, y luego a los 30 años él comienza su ministerio. En otras palabras, a predicar después de Juan el Bautista, porque el último profeta fue Juan el Bautista. Luego, hermanos, él comienza a instar a la gente que se arrepintiera. Y aquí dice que cuando le escucharon estas palabras, cuando terminó de hablar estas palabras, la gente se admiraba. ¿De qué se admiraba? De su doctrina, de la enseñanza que el Señor les daba, porque les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué quiere decir? Que el Rey de Reyes y Señor de Señores está presente como hombre en esta tierra. Así es. Y les hablaba a aquella gente con autoridad, porque Él es el único que conocía a toda la gente en aquel día, como igualmente ahora. O sea, en otras palabras, les hablaba con autoridad porque los conocía perfectamente a aquella gente que le estaba escuchando. Aunque unos se quisieran justificar delante de él, que se vestían bonito, hablaban cuantas cosas, pero aún el Señor, enseñándole a sus discípulos, les dijo: guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de oveja, porque por dentro son lobos rapaces. ¿Qué da a entender el Señor cuando les enseñaba esto a sus discípulos? Que no toda la gente, oiga, ponía por obra la ley. Andaban muchos disfrazados. Por esa razón, Él les vino enseñando de una manera para poder obtener la vida eterna. Les habló, hermanos, en todo el capítulo 7, el capítulo 6 de Mateo, hay mucha enseñanza acerca de las que dio el Señor a sus discípulos y a mucha gente. Pero una cosa es oír la enseñanza que da el Señor, y otra cosa es oírla y obedecer. Porque de oír la palabra de Dios cualquiera la puede oír, con tal que tengamos los oídos buenos. Solo el sordo mudo tal vez no la oye, porque es sordo. Pero aún ahora ya hay enseñanzas para ellos, aún para los ciegos. Hay escrituras que ellos pueden leer, pero en otras palabras, no va a haber excusa para ninguno de los que escuchan la palabra del Señor, o escuchamos la palabra del Señor. Primeramente, hermano, porque
El Señor les decía a aquella gente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Oiga lo primero que le dijo el Señor a él, porque me imagino que mucha gente quería hablarle a él, mucha gente quería dirigirse a él, como aquella mujer que tenía aquella enfermedad del flujo de sangre, y dice que tenía 12 años de sufrir esa enfermedad, que cuando oyó de la fama del Señor, buscó la oportunidad de poder penetrar hasta donde él estaba, porque la multitud de gente no permitía fácil entrar a donde él estaba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Señor o mucha gente le hablaban al Señor, le hablaban o querían recibir el favor de Él, querían que los sanara de diferentes enfermedades. Me imagino que le decían: Señor Jesús, como aquellos ciegos que decían que estaban junto al camino, que le pidieron que les diera la vista. Entonces, mucha gente diciéndole: Señor, 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 Señor. Pero él dijo en unos versículos antes: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Y cuál era sino de todo aquel que hace la voluntad de mi Padre? Y eso es lo que cuesta. Hacer la voluntad de Dios, obedecer la palabra del Señor, oírla, cualquiera la podemos oír, pero ponerla por obra, eso es lo difícil, no imposible, difícil de ponerla por obra. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que estamos en un cuerpo pecaminoso, que dice que los deseos de la carne se oponen a los deseos del espíritu, pero a veces podemos estarle dando, oiga, gusto a la carne, la que nos lleva a la muerte espiritual. Entonces, por esa razón, el Señor dijo: cualquiera pues, oiga, no hace acepción de persona, no hace acepción de persona, cualquiera es cualquiera. ¿Sí? Nosotros sabemos que en los tiempos antiguos el Señor comenzó a dar mandamientos, comenzó a dar órdenes, trató con muchos hombres, con mucho pueblo, pero sabemos nosotros que tenemos un enemigo. En aquel tiempo, ¿se recuerdan ustedes cómo Satanás destruyó a Adán y a Eva? Satanás destruyó a Adán y a Eva del huerto del Edén. Y saliendo de ahí, ya les contaban los años, ya iban a envejecer, ya iban a morir, pero porque el enemigo se acercó a ese lugar. Pero ¿cuál fue la causa? Que ellos oyeron la palabra del Señor y no la guardaron, no la pusieron por obra. Y el Señor nos dijo: bueno, por ser el primer hombre, lo hizo bien bonito, a imagen y semejanza mía, lo voy a perdonar, lo voy a dejar otra vez, le voy a dar otra oportunidad. No, lo desechó. Los desechó de aquel lugar, donde no les contaba el tiempo. Pero el enemigo siempre pendiente de la creación de Dios, del ser humano.
dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente. Le dijo el Señor a Josué: como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. ¿Bien? Cuando el Señor le dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente, en otras palabras, nadie te podrá destruir. Ningún enemigo te va a destruir. Pero para que nadie le hiciera frente a Josué, el Señor le encomendó algo importante, que le dijo: medita de día y de noche en la ley. Oiga, en aquel tiempo, todos aquellos que ponían por obra la ley, les fue bien. Pero todos aquellos que no hicieron caso a la ley de Dios, les fue mal. Nosotros sabemos cómo quedaron destruidos en el desierto. No alcanzaron a llegar a las tierras prometidas, donde el Señor los llevaba a ese lugar, a unas tierras buenas, donde fluía leche y miel. Mire, los saca de Egipto, donde estaban sufriendo, donde estaban cautivos, donde estaban esclavos, los estaban aprovechando, los estaban cargando de trabajo, en otras palabras, sufriendo. Los saca el Señor de ahí para llevarlos a un lugar especial, pero por la desobediencia no entraron. Por no obedecer la ley en aquel tiempo. Y en verdad, Josué, durante él puso por obra, oiga, la ley del Señor. Las victorias el Señor se las daba para que venciera a los enemigos. Pero cuando Israel desobedecía, se iba tras los ídolos, se iba tras otras enseñanzas de los pueblos paganos, el Señor los desamparaba y los entregaba en manos de los enemigos para que los destruyera. No podía luchar Israel cuando estaban en desobediencia, no podían resistir al enemigo, no podían vencerlo. Ahora, igual nosotros tenemos un enemigo. Dice que anda como león, rugiendo, viendo a quién se va a devorar. ¿Cómo nosotros podemos tener ya el león cerquita? Yo no sé, hermanos. Él los quiere destruir. Yo no sé cómo siente usted, si el enemigo, el león, anda cerca o está lejos. Pero cada uno de nosotros sabemos cómo andamos, oiga, en la obediencia a la palabra del Señor. También tenemos ejemplos de personas que desobedecieron la palabra del Señor. Tenemos al rey Saúl. El Señor le encomendó que destruyera a Amalek completamente, que no perdonara ni a los que estaban de pecho, ni a los animales. Pero nosotros sabemos, y están como ejemplo, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento de aquellas personas que obedecieron a Dios y las que no obedecieron, están como ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para que no imitemos a aquellos que desobedecieron. Nosotros debemos de imitar a los que obedecieron la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Para eso
Para eso quedaron como ejemplo lo que habla el apóstol Pablo a los Corintios. ¿Sí? Por esa razón le fue mal al rey Saúl, donde el profeta le dijo: se agrada a Dios de los ¿qué? De los sacrificios más que en obedecer la palabra. Entonces nosotros sabemos que el Señor se agrada de la obediencia, que nosotros le obedezcamos. Si nosotros le obedecemos, tenemos agradado al Señor. Así es. Si le obedecemos, lo tenemos desagradado. Y cada uno de nosotros bien sabemos cómo estamos. ¿Por qué? Porque inmediatamente somos reprendidos. Cuando hacemos algo desagradable delante de Dios, inmediatamente nosotros somos reprendidos. Lo sentimos mal. Sentimos que le hemos fallado al Señor. Entonces, pero durante no sea pecado de muerte hay oportunidad. Como dijo el proverbista, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero de los pecados que dijo Juan, que no eran de muerte, porque sí hay pecado de muerte, dijo Juan, por el cual digo no se pide. Nosotros estamos conscientes que hay pecado de muerte y pecado que no es de muerte. Y para el que no es de muerte hay oportunidad de detenerse y no continuar. Pero el Señor trajo muchas enseñanzas para dejarlas vigentes ya en la gracia. Las dejó vigentes. Y nosotros sabemos cuántas cosas debemos de hacer para poder alcanzar la vida eterna. Yo solamente recuerdo el primer mandamiento y el segundo. El primero era que íbamos a amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Entonces, y el segundo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarnos los unos a los otros. ¿Cuántas cosas dejó el Señor que nosotros debemos de hacer para alcanzar la vida eterna? Para alcanzarla debemos de ponerla por obra. Porque de lo contrario no vamos a alcanzar la vida eterna. Pero ya ese depende de nosotros, porque la oímos y si no la ponemos por obra, va a llegar la ruina. Llegaría la ruina. Yo solamente quiero recordar algo. Hay bastante que recordar, pero quiero recordar lo que está escrito en Mateo capítulo 25. Y habla de las 10 vírgenes. Y nosotros sabemos que estas 10 vírgenes, la mitad era prudente y la otra mitad insensata. Mire, hermano, yo cuando oigo estas predicaciones por invocación de otros hermanos,
no, yo solo veo el número que vemos aquí. O cuando estamos oyendo ese mensaje. ¿Cuántos seríamos los que estamos en el grupo de prudentes y cuántos estaríamos en el grupo de insensatos? Pero esa evaluación la podemos hacer nosotros mismos. ¿En qué grupo estamos? Esa evaluación la podemos hacer nosotros mismos. ¿En qué grupo estamos? Si estamos en el grupo de las prudentes o en el grupo de los insensatos. Pero aquí había de vírgenes. Dice que eran, y los quiere dar, les voy a dar lectura. Mateo capítulo 25, 1 en adelante, dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. ¿Bien? Se levantaron. Ya estaban dormidas. Pero aquí se puede comparar con lo que habla el profeta Daniel. Lo que habla en capítulo 12, versículo 2. ¿Qué habla ahí? ¿Qué dice Daniel? Lo vamos a leer. Aquí dice que las vírgenes, cuando el Señor vino, se despertaron. Así dice, ¿verdad? Se despertaron todas. ¿Y qué dice Daniel? Daniel, oiga, las vírgenes estaban dormidas. Las vírgenes estaban dormidas. Y dice que al venir el esposo despertaron. Y oiga lo que dice ahí en Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Está hablando, hermano, que estas vírgenes ya estaban sepultadas, pero despertaron. Nosotros sabemos que dice el apóstol Pablo, oiga, que los muertos en Cristo resucitarán primero. En otras palabras, vamos a despertar. Si morimos en Cristo, vamos a despertar cuando el Señor venga. ¿Para qué vamos a despertar? El apóstol Pablo aclara y dice: y los que estemos en este cuerpo todavía o con vida, digo él,
seremos, mire hermano, para recibir a quien, al Señor en el aire, juntamente con aquellos que van a resucitar, si estamos con vida, dijo él. Pero están resucitando, están despertando. Pero también los insensatos van a resucitar. Ese es el detalle. Nadie, todos vamos a resucitar. Todos vamos a resucitar. Pero aquí dice Daniel, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Quiénes van a resucitar para vida eterna? Tomando la parábola de las vírgenes, las prudentes, ellas estaban preparadas. Ellas, en otras palabras, durmieron o murieron en Cristo. Estaban listas, murieron con una esperanza que al venir el Señor iban a resucitar, mire, para irse con Él, porque Él viene a traer a una iglesia sin manchas y sin arrugas. Él ya no va a venir con relación al pecado, sino Él viene a traer a aquellos que le estamos esperando. Pero ¿de qué manera le estamos esperando? ¿Cómo estamos esperando al Señor? De ahí depende que nosotros resucitemos para vida eterna. Si estamos en el grupo de las prudentes. Miren, nosotros, el prudente, un sinónimo de prudente es un hombre sabio, una mujer sabia. Dice que el sabio ve el mal y se aparta. Nosotros sabemos lo que debemos de hacer, y quiero recordar lo que el Señor Jesús habló siempre en el capítulo 25 de Mateo, versículo 34 en adelante. Esta es una enseñanza para nosotros. Como les decía, hay mucha enseñanza que debemos de obedecer, pero quiero recordar esta enseñanza que el Señor está trayendo a memoria. Oiga lo que dijo el Señor Jesús. Entonces el rey dirá a los de su derecha. Este es para el final. Entonces el Señor dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, oiga, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y me viniste a mí. Mire cuántos requisitos que debemos de cumplir nosotros. ¿Los oímos, hermanos? ¿Cuántos requisitos que debemos ponerlos por obra? Pero algunos los podemos estar poniendo por obra y otros no. Y otros no.
Entonces lo voy a volver a repetir, a ver cuáles nosotros estamos poniendo por obra y cuáles no. Ese examen es personal. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Oiga. Hay muchos que se equivocan. Por eso se van para las cárceles. Pero no, ¿cuándo es que podemos ir a la cárcel nosotros? Si a mi hermano Oscarito se lo llevaran por predicar el verdadero evangelio. Si mi hermano Oscarito se lo llevara por anunciar el bautismo en el nombre de Jesús. ¿Y por qué? ¿Y por qué dijo el Señor y me visitasteis? Porque son personas donde mora el Espíritu de Dios. Así como en los apóstoles, así como en la iglesia primitiva, aquellos que sufrieron por causa del nombre. Aquella iglesia primitiva que dice que no había ningún necesitado, porque el que tenía, ¿qué hacía? El que tenía, vendía, dice, algunas heredades y las entregaba a los apóstoles para que las repartieran a los que tenían necesidad. Y de esa manera dice que no había ningún necesitado. Los que tenían cubrían. Hay muchas cosas. Y el Señor dice que estaba con ellos porque estaban viviendo de una manera agradable. Dice que todas las cosas las tenían en común. Entonces, en otras palabras, en la iglesia primitiva estaban en armonía, viviendo de una manera agradable delante de Dios. Y el Señor dice que hacía grandes prodigios, se manifestaba en ellos. ¿Qué hizo la iglesia cuando capturaron a Pedro? Dice que oraba sin cesar. Se reunían clamándole al Señor por el apóstol Pedro, y el Señor dice que les escuchó aquella oración y liberó al apóstol Pedro de la cárcel. Entonces, hay muchas cosas que algunas las podemos estar poniendo por obra y otras no. Entonces, debemos, hermanos, con la ayuda del Señor, tratar de, cuando se nos dé la oportunidad, ir poniendo por obra otras más. Porque no todo el tiempo se está la oportunidad. Es como, no todo el tiempo, oiga bien, llega el momento que si usted y yo no ponemos por obra la palabra del Señor, va a acontecer que podemos pecar de muerte. El Señor habló del adulterio, habló de la fornicación. Y nosotros de todo eso nos guardamos. Pero el peligro no termina hasta que salgamos del cuerpo. Todos los que estemos en el cuerpo tenemos el peligro
de caer en esas cosas. Pero por eso ya el Señor ya lo dijo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente. Mire, el que las hace, el Señor lo compara como un hombre prudente, que edifica la casa sobre la roca. Venga lo que venga, va a permanecer. Mire, hermano. Y aún, hermano, si viene un terremoto, si vienen tempestades de lluvia, huracanes, ¿qué traen esas cosas? Traen peligro para la humanidad. Pero ¿qué dice el salmista? Dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. ¿Para qué? Y les defiende. La palabra temer es lo mismo que obedecer la palabra, lo que el Señor estaba diciendo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ese es el prudente, ese es el que le teme. Entonces, hay garantía, hermano, hacer el esfuerzo. El enemigo anda como león rugiente viendo a quién se va a devorar. Pero si nosotros, como le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente. Solamente te encargo que te medites de día y de noche en la ley que te encomendó mi siervo Moisés. ¿Para qué? Para hacer conforme está escrito. Yo sé que gracias al Señor tenemos bastante retenidos en el corazón, en la mente. Ya, si lo hacemos, ya no es porque lo ignoramos. Si lo hacemos, ya lo vamos a hacer con conocimiento, pero no por ignorancia. Hemos oído muchísimos mensajes, el Señor los habla de una forma, los habla de otra, pero ahora los viene recordando y los dice cualquiera pues. En el tiempo que Él predicó, pero terminó ese tiempo, luego deja a los apóstoles. Luego deja a los apóstoles. Y nosotros hemos creído por la vocación de ellos. Porque estos escritos están vigentes. Yo solamente recuerdo que el Señor le dijo a sus discípulos en Mateo 28, 20, les dijo Él, enseñándoles que guarden, oiga, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Los apóstoles también nos enseñan lo que debemos de hacer. Y es lo que más escuchamos hoy en día, las cartas de los apóstoles, los hechos de los apóstoles, es lo que más oímos. Ahora, si nosotros no la obedecemos, porque el Señor les dijo, enseñándoles a todos aquellos discípulos, los que van a ser ustedes, o sea, en otras palabras, a los que voy a añadir. El Señor fue añadiendo a la iglesia y hasta la fecha estamos nosotros en El Salvador. Pero no solamente en El Salvador, hay más que creen igual que nosotros en otros países. Pero la responsabilidad es para cada uno de nosotros, porque el Señor nos viene diciendo cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. ¿Sí? En otras palabras, va a haber bendición, va a haber vida eterna. Pero ¿qué va a acontecer escuchando la palabra y no la ponemos por obra? Lo que Él dice,
Pero el que oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Sabía usted qué es edificar la casa sobre la arena? No cuesta, hermanos. No hay lucha, en otras palabras. Hacer un hoyo en la arena, eso es fácil. Pero aquella casa va a quedar expuesta que un huracán se la lleve rápido, la bote, la derribe. Así es cuando no se pone por obra la palabra de Dios. No se siente, oiga, no hay temor, se vive libremente. Bueno, pero cuando se quiere poner por obra la palabra del Señor, se siente estrecho. Porque el camino que el Señor nos ha marcado es un camino angosto. Aquí les dijo a la gente, entrar por la puerta. Oiga, hermano, aquí les dijo, le recomendó a la gente que entraran por la puerta estrecha. Le recomendaba a él. En otras palabras, les daba a entender que no siguieran viviendo tal como estaban viviendo. Y nosotros sabemos que la puerta es el Señor Jesús. Él dijo, yo soy la puerta. ¿Sí? ¿Quién es la puerta? El Señor Jesús. Pero Él recomendó que a la gente que entraran por la puerta angosta. La puerta angosta significa que es bastante difícil entrar. Él dijo unas palabras muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué? Porque queremos estar viviendo las dos cosas. Y el Señor habló por medio de Santiago. Por medio de Santiago habló el Señor. Y dijo que de una fuente no pueden salir dos clases de agua. Bien sale salada o sale dulce. Pero no las dos. Entonces, nosotros sabemos qué significa. Que no podemos, como también dijo él, no podéis servir a la riqueza, no podéis servir a dos señores, porque aborrecerás a uno y amarás a otro. Entonces, son palabras que el Señor dijo para que nosotros decidamos qué en verdad queremos. Si la vida eterna o la condenación eterna. Pero el Señor no nos ha llamado para condenarnos, nos ha llamado a nosotros para darnos la vida eterna, siempre y cuando nosotros hagamos el esfuerzo de poner por obra la palabra, y de esa manera estaríamos construyendo una casa sobre la roca, porque la roca es el Señor Jesús. Bien. Y si estamos edificando, como dijo los apóstoles, Efesios 2:20, como dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bien. Ahí debemos de edificar. ¿Y qué es edificar? Obedecer la palabra del Señor. Entonces, hermano, yo creo que si nos ponemos a recordar todo lo que el Señor nos ha pedido, no terminamos. Uno, que nos amemos los unos a los otros.
pero principalmente a Él. Él dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El primer mandamiento, eso da a entender. Y amarás al Señor con todo tu corazón. ¿Bien? Pero Él dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Nosotros debemos de saber que estamos amando al Señor. Si lo obedecemos, lo estamos amando. Y Él dijo, yo amo a los que me aman. ¿Bien? Entonces, debemos de poner por obra la palabra del Señor para poder estar en un lugar especial y que no haya ninguna ruina. Porque quiero terminar lo que dice en Mateo 25, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí, oiga, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cuando nosotros le hacemos el bien a un hermano, al Señor se lo estamos haciendo. Con solo que le demos un vasito de agua, oiga, ¿a quién se lo damos? Al Señor, hermano. Por eso decía a un hermano que cuando le demos algo a un hermano, si le vamos a dar un mango, escojamos el mejor. No vamos a escoger el que está podrido. Porque se lo estamos dando al Señor. Allá nos va a decir, mira, cuando me regalaste aquel mango, hasta gusano tenía. Debemos de procurar, cuando le entreguemos o le demos algo a un hermano, escojamos lo mejor. Porque es al Señor. Si le vamos a dar agüita en un vaso más, ¿bien? El mejor que tengamos. No vamos a escoger aquel quebrado. Es al Señor que se le está dando un vaso con agua. Entonces, aquí Él reclama a los que no, viendo al hermano, no le dan. Hablándolo, dice Él. Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El apóstol Pablo les dijo a los romanos, no es justo el que oye la palabra de Dios o la ley de Dios. El justo es el que la oye, dice, y la pone por obra. Llegamos a lo mismo, lo que el Señor dijo. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Miren,
Y cualquiera pues que las oye y no las hace, dos cosas diferentes. Llegamos a lo mismo. Dice que los justos ¿a dónde? A la vida eterna. Debemos nosotros, hermanos, tratar, porque nosotros sentimos, si es posible, que hacer lo bueno cuesta, pero hacer lo malo, eso no cuesta. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo pecaminoso. Cuando el apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Lo malo es más fácil hacerlo. La carne nos pide que hagamos lo malo, pero menos lo bueno. Pero el Espíritu nos pide que hagamos lo bueno. Ahí está la oposición. Por esa razón dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne no quieren que hagamos la voluntad de Dios. No quiere que pongamos por obra la palabra del Señor. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir? El Señor le dijo a Josué, esfuérzate. El Señor nos está pidiendo un esfuerzo también. ¿Para qué? Para hacer o poner por obra la palabra que hasta el día de hoy hemos escuchado por un hermano, por otro hermano y los que vamos a seguir escuchando. Tal vez dicen, ustedes han escuchado que los hermanos dicen, vamos a meditar en un versículo bien conocido. Todas las veces que ya decimos lo mismo y repetimos lo mismo, pero allá analicémoslo nosotros si en verdad es necesario que el Señor nos está hablando. ¿Por qué? Porque a pesar que podemos estar oyendo un domingo, el otro domingo, el otro miércoles, el otro, pero analicémoslo si en verdad lo estamos viviendo. O viene porque en verdad somos desobedientes. Y quien lo conoce mejor se llama Jesús. De Él no nos escondemos. Yo me puedo esconder de todos ustedes. Ustedes se pueden esconder de mí. Pero del Señor, ¿quién se esconde? Ninguno, hermano. Él sabe perfectamente cómo nosotros estamos caminando, cómo nosotros escuchando la palabra y al salir ya estamos haciendo lo contrario. Al llegar a la casa ya estamos haciendo lo contrario. Entonces, yo siento que el Señor me está hablando primeramente a mí. Yo no sé cómo lo ve usted. No sé cómo lo ve usted o cómo lo examina o cómo se ha examinado. Pero por algo viene recordándonos el Señor, para que Él no quiere ninguna ruina para nosotros. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo, dice, que ninguno perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. ¿Bien? ¿Y de qué estaba hablando el apóstol Pedro? Estaba hablando del final, acerca de que esta tierra está reservada por la misma palabra, para ser quemada, para ser destruida, donde todas las cosas que existen en esta tierra van a ser fundidas por el pueblo. Y Él da una recomendación al pueblo en aquel entonces, sabiendo estas cosas que van a acontecer, ¿cómo no debéis vivir? Mira, piadosamente. Entonces, los apóstoles, hermanos, nos han dejado muchas enseñanzas para que nosotros también meditemos en ellas, porque el objetivo del Señor, cuando habló a través de ellos, es que todos los que íbamos a creer por vocación de ellos, también alcancemos la vida eterna. El Señor Jesús les bendiga a todos. Amén.